Aquawat. El nombre gráfico se compone de un estanque de agua arremolinado con tres pequeños arroyos que descienden, cada uno con una gota al final. Sobre el agua se encuentra una serpiente horizontal y ondulante con puntos en el cuerpo y una cascabel. Aquawat significa serpiente de agua. Con el reverencial se lee Aquawatzin. En el Códice Florentino, escrito por el fraile Bernardino de Sahagún junto con sabios indígenas, menciona que la Aquawatl era una serpiente grande y muy peligrosa, vivía en el agua o en lugares pantanosos. Y tenía habilidades muy raras. Creaba lagunas con peces para atraer a los humanos. Su cola estaba partida en dos, como si fuera una pinza, y con ella podía atacar a las personas. Podía introducir su cola por la nariz de su víctima y luego la apretaba con su cuerpo hasta asfixiarla. También podía lanzar un veneno o ponzoña que hacía que la persona se sintiera como borracha o desmayada. Cuando esto pasaba, la serpiente la atraía con su aliento, la ahogaba en el agua y luego se la comía.